Testimonio de matrimonio restaurado. El tiempo de Dios es perfecto. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Mi matrimonio estaba en problemas antes de que me diera cuenta que teníamos problemas. Mi esposo parecía distante de mí, pero me imaginé que esto estaba relacionado con el trabajo, ya que estaba experimentando dificultades ahí. Poco sabía yo que el diablo había entrado para robar, matar y destruir mi matrimonio. En mayo del 2003, mi marido tenía un romance y quería el divorcio. Fuimos a dos consejeros que nos dijeron que no había esperanza para nuestro matrimonio. Después de eso, mi marido se fue a vivir con sus padres y solicitó el divorcio. Oré y le pedí a muchos amigos que oraran por nosotros también, aunque yo no sabía acerca de esperanzaalfin.com en ese momento. Empecé a aplicar algunos de los principios que más tarde descubrí se describen en el libro de cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Hicimos un intento más de asesoramiento y el consejero le hizo algunas preguntas difíciles a mi esposo. Al final de la sesión todavía quería el divorcio, pero para mi sorpresa al día siguiente mi marido me llamó y me pidió una cita. Fuimos y dijo que había cambiado de opinión sobre el divorcio, que estaba puesto. En breve regresó a casa, como alabé a Dios. Estábamos recibiendo consejería y las cosas parecían estar yendo bien. Pensé que mi matrimonio había sido restaurado. Sin embargo, 6 meses más tarde, mi marido me dijo que había tenido otro romance y que tenía que mudarse de nuevo con sus padres. Estaba devastada y enojada. Me preguntaba, ¿por qué mi matrimonio no fue restaurado? ¿Por qué tuvo que irse otra vez? 2 días después de que mi esposo se fue, encontré al ministerio a través de una cadena de peticiones de oración que había presentado en internet. Mientras leía los materiales, empecé a averiguar por qué mi marido me dejó de nuevo. Por un lado, yo no estaba tan cerca de Dios como pensé que estaba. Yo era una católica devota e iba a la iglesia todos los domingos, pero no tenía una relación personal con Jesús. Y dos, me di cuenta de que necesitaba un cambio. Al leer y estudiar los materiales aprendí muchas cosas. Me di cuenta de que era la esposa despectiva y también una farisea. Descubrí que cometí un error al desconfiar de mi esposo un mes antes de que él se fuera y probarlo sobre las cosas. Aprendí a no pedirle a mi marido preguntas y fisgonear para obtener información. Antes no permitía que mi esposa fuera el jefe de la casa, evidenciando por él quien siempre me llamaba la jefa. Así que aprendí a callar ante mi esposo y no le dije cómo hacer las cosas. Los materiales ayudaron a ver que necesitaba ser el corazón de la casa y sumisa a mi esposo en todo. Compré una Biblia y comencé a leerla. Cuando empecé a caminar con el Señor, cada vez que tenía un ataque de Satanás, abría mi Biblia al azar y nunca fallaba que hubiera un pasaje que saldría para mí, abordando el mismo problema que yo estaba enfrentando. Fue increíble. Dios me mostró que estaba pasando por las estaciones, como Erin dijo en una de las cintas. Yo nunca había ayunado antes, y así que hice un ayuno de 3 días. Al día siguiente de mi ayuno, mi marido me llamó y vino y me dijo por primera vez que me echaba de menos, y llegamos a tener intimidad. Este fue el final del invierno y el comienzo de la primavera, porque después de eso empezamos a hablar unas cuantas veces por semana, que lentamente progresaba a hablar todos los días. Entonces empezamos a vernos unas cuantas veces a la semana, que también aumentó con el paso del tiempo. Me di cuenta de que era capaz de guardar silencio y a no ser la esposa despreciable. Sucedió muy naturalmente. Yo sabía que esto era Dios trabajando. Un punto de inflexión de mi restauración llegó el domingo de Pascua del 2004. Mi esposo estaba tomando una siesta en nuestra cama por primera vez desde que se fue. Saqué mi Biblia y un pasaje vino a mí. Juan 16, 19 al 23. Decía que mi dolor se convertirá en gozo en poco tiempo,
y cuando se convirtiera en gozo, nadie me quitaría mi gozo, y que lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dará. Entonces supe que dentro de poco mi dolor se había convertido en alegría, y todo lo que necesitaba hacer era esperar y también descansar en el Señor. Un poco después de esto, un lunes, mi esposo me dijo que estaba pensando en volver a casa. Me regocijé. Una semana más tarde me estaba poniendo ansiosa y de nuevo el lunes mi esposo me dijo otra vez que estaba pensando en volver a casa. Esperé. El diablo me atacó con pensamientos y me dijo que mi matrimonio era como un trozo de porcelana fina, con una grieta que nunca se alegaría. Clamé a Dios y le pedí ayuda. Dios respondió y me dijo que no solo arreglaría mi matrimonio, sino que lo haría nuevo. Apocalipsis 21:5. La semana siguiente, el lunes, mi marido me dijo que vendría a casa la próxima semana. Estaba tan emocionada. Sin embargo, el diablo atacó al día siguiente con circunstancias que me hicieron cuestionar si mi esposo realmente iba a regresar a casa. Una vez más me volví a las escrituras y leí un versículo en Esther diciendo que, reuniéndose con alegría y felicidad delante de Dios, celebrarán estos días el día 14 y 15 del mes. Pensé que mi esposo no podía regresar a casa al fin de semana, que fue el 15, porque dijo que volvería a casa la próxima semana. No debía haber subestimado el poder de Dios, porque Él me dio mi milagro. El viernes 14, mi esposo me dijo que iba a regresar a casa el día siguiente. El día 15 estaba tan contenta y asombrada de lo que Dios puede hacer. Luego, otra sorpresa. Mi esposo llegó a casa el 14 a las 9 p.m. Mi esposo ni siquiera esperó al día siguiente. Dios estuvo conmigo durante todo el viaje y me entregó una sorpresa justo al final. ¡Wow! Mi esposo me dijo que me echaba de menos, que me ama, que nunca dejó de amarme, que a él le gusta la forma en que lo hago sentir. Me encantaron los materiales, utilicé mucho de ellos, incluyendo el libro Restaure su matrimonio, el libro de trabajo Mujer Sabia, todos los videos de estar animada. No compré todo esto a la vez. Creo que Dios me impulsó a comprar los recursos cuando Él sabía que los necesitaría. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando miro todos los pasajes de la Biblia que Dios me dio durante este proceso y los reuní, es como una historia desarrollada. Agradezco a Dios que durante este viaje me enseñó a permanecer enfocada en Él y confiar en que Él es más que capaz de cuidar la situación. Sé que esta vez mi esposo está en casa para siempre. Las cosas son diferentes ahora a diferencia de cuando llegó a casa anteriormente. Y tengo la palabra de Dios esta vez.